noches para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Corre Cámara. En el programa de hoy, como siempre, vamos a conocer estrenos de cine y de series para ver en salas y también para ver en plataformas. Nos va a estar visitando Pablo Estarico, ya está por acá. Vamos a hablar, entre otras cosas, de una de las series del momento, de adolescencia. También va a estar por acá Alfredo Guerra, vamos a hablar de su nuevo documental que se llama Montevideo Inolvidable. Y vamos a tener un bloquecito especial de homenaje a Antonio Gasalla, fallecido esta semana, pero de Gasalla en el cine. Todo esto en el programa de hoy. Pero arranquemos por el estreno, esta vez no es en salas, es el estreno en Netflix de una serie de 8 capítulos, una miniserie en tono de comedia. Creo que les puede gustar a los que siguieron Only Murders in the Building, como Solo Asesinatos en el Edificio, porque en tono de comedia y de humor, una detective intenta resolver un caso dentro de la Casa Blanca. Hay un asesinato entre las 132 habitaciones de la Casa Blanca y ella intenta resolverlo. Mira un adelanto de La Residencia. Residencia tiene 8 capítulos y como veían ahí ya se puede ver en Netflix. Y antes de pasar a hablar con Pablo Estarico también de algunas que se puede ver en plataformas y en salas, nos vamos a uno de los estrenos de sala de esta semana que es para niños o para niños y adolescentes. Es la vuelta de un clásico de Disney de 1937. Hablamos de Blancanieves, con la particularidad de tener un guión de Greta Gerwig. ¿Se acuerdan de la directora de Mujercitas? La última fue Barbie, pero antes de eso Lady Bird. Y dirigida por Mark Webb, que es el director de aquella comedia 500 días con ella, que gustó tanto, pero también de los últimos Spider-Man. Ahora se metió con Blancanieves, con la particularidad de que Gal Gadot, la última Mujer Maravilla, es la malvada de la película. Míralo. Momento de recibir a Pablo Estarico, bienvenido. Muchas gracias, Majo. Increíblemente parece que viene con polémica. Así es, parece que no ha sido una producción fácil, este remake, esta nueva versión del clásico animado. De hecho, hicieron como una alfombra roja acotada, sin prensa y demás, porque bueno, polémicas alrededor de sus estrellas, de la realización, pero lo importante es que Disney va a seguir rehaciendo estos clásicos. Se quedaron sin ideas. Se quedaron sin ideas, vuelven a hacerlas, se viene Lilo y Stitch, se viene Hércules. Hay para rato de estas versiones con actores de carne y hueso, como les suelen decir. Muy bien. Bueno, antes de pasar a las recomendaciones, también es una novedad para el cine nacional que este domingo termina el Festival de Málaga y estuvo por ahí la película uruguaya Perros de Gerardo Minuti. Una particularidad porque Gerardo, o Tato Minuti, como se lo conocía, era periodista musical, periodista de prensa, y se estrena con esta ópera prima que se llama Perros y que se vio esta semana en Málaga. Así es. Vi que estuvo Néstor Gusini por ahí, estuvieron el equipo uruguayo y el Festival de Málaga, que suele recibir bien a las obras uruguayas. Recuerdo también cuando estuvo Hay una puerta ahí el año pasado, pero ahí hay una linda conexión, creo, entre ambos países. Sí, les vamos a estar contando un poquito más de lo que pasó en el Festival de Málaga la semana que viene. Bueno, pasemos a una de las recomendaciones. En su momento dijimos que había sido el discurso político de los Oscar, porque tenía que ver con Israel y Palestina. Así es. Recordemos que en la ceremonia de los premios Oscar, una ceremonia bastante apolítica, no hubo ni mención a Donald Trump, de su conductor Conan O'Brien, pero sí hubo dos discursos de los directores, dos de los directores de No Other Land, que es la película, el documental que ganó el Oscar y del que vamos a estar hablando ahora, un estreno de Cinemateca. Sí. Le pregunté a la gente de Cinemateca cómo había sido un poco la llegada de esta película que retrata la ocupación israelí en el territorio de Cisjordania, uno de los dos territorios que integran Palestina. Esta es una película que se filmó entre 2019 y 2023 y hago esta aclaración porque sucede antes, digamos, de los hechos que desatan este nuevo episodio de la guerra en la Franja de Gaza en septiembre de 2023. Esto va a ir por otro tipo de retrato. Decíamos, los dos directores, uno palestino, otro israelí, dieron
sus discursos en la ceremonia de los Oscars, unos discursos realmente muy movilizadores, en donde hablaron de buscar una igualdad entre estos pueblos, de buscar una solución, obviamente de buscar la paz. Pero bueno, hasta ese momento no habíamos visto esta película. Y lo que me contaron de Cinemateca, que estaba programado originalmente para el Festival de Cinemateca, que llega ahora nomás, para la competencia de derechos humanos, pero después del premio y después de que el público le pidió a Cinemateca que la estrenara, decidieron adelantarla, justamente traerla antes del festival, y ya la pueden ver en salas. Porque son esos documentales y no premiados que uno dice, ¿dónde lo veo? Y aparte tiene muchísima actualidad en Exacto. momento. Es de alguna forma incluso como bastante trágica y triste, un preámbulo a los horrores que sabemos que van a seguir. Y en este caso tenemos la historia de el director Abel Adra, que él lo que cuenta es cómo ha sido su vida en este territorio, en una comunidad de pueblos ahí en Cisjordania, pueblos muy pequeños, con muy pocas casas, y él cuenta que toda su vida ha visto de alguna forma como el ejército israelí, también colonos, en este caso de Israel, fueron removiendo sus hogares, desplazándolos, y lo que va a mostrar es justamente esos actos. Ahí lo estamos viendo en ese discurso de cuando ganó. Que una de las particularidades fue que subió con su amigo co-director, co-creador, que era israelí. Entonces, así es. Como que dieron un discurso entre político y también de paz juntos. Y es parte de la clave de esta película, ¿no? El vínculo entre ellos dos. Exactamente. Se explora esta colaboración entre un cineasta palestino y un cineasta israelí. También un poco el disconfort, la incomodidad que se empieza a generar en esa amistad, que empieza con un vínculo periodístico, porque el director israelí, Yuval Abraham, es un periodista que va justamente a tratar de registrar esos horrores, y un poco se va a explorar por un lado. Vamos a ver en registros muy crudos, realmente son filmaciones de teléfono, de cámaras, muchas veces acercándonos al rostro de los palestinos, también incluso a veces de los integrantes del ejército israelí, y sobre todo lo que vamos a ver es el derrumbamiento de esos hogares, cómo se trasladan, por ejemplo, a cuevas, y también hay que hacer la advertencia, algunos momentos de una violencia muy gráfica, por ejemplo, disparos a quemarropa, digamos, no es una película fácil, es una película muy removedora. De todas maneras, vos me comentabas que tampoco fue no había demasiado de la tanta violencia que te habías imaginado antes. No, de alguna manera la película creo que cuida un poco, Claro, decide sutil. qué mostrar y pone el foco en sus creadores y en sus familias, y lo que han sido una experiencia, una historia casi que de 15 años, pero cuando justamente muestra esos horrores lo hace sin vueltas, digamos, y sin edulcorarlo. Es una película, de nuevo, muy fuerte de ver, pero es muy recomendable, sobre todo para entender un poco también lo que está pasando en esa zona del mundo, y aprovechar que es un estreno muy pequeño, es un estreno de Cinemateca, no está en otras salas, y dado que se viene el festival y otra ronda de estrenos, yo no perdería mucho tiempo en verla, porque eso le advierto que es una cartelera que va a ser muy difícil de que tenga ese lugar. Muy bien, estamos hablando de No Other Land, como no otra tierra, que es básicamente como no hay otro lugar, a donde irnos. Cinemateca, entonces. Pasemos a la siguiente de las recomendaciones. Hablamos de la nueva película de Soderbergh, de Presencia. Así es. Ahí fuiste el encargado de ir a verla. Fui de los pocos, creo que estábamos en la sala, hay que decirlo, en una noche de miércoles. Lo adelantamos la semana pasada, esta es la nueva película del director de La Gran Estafa, de Traffic, y sobre todo un director muy prolífico y experimental. ¿Y por qué digo experimental? Porque, esta es de alguna manera una película experimental que nos va a contar una premisa tradicional en el mundo del terror, que es la de una familia típica nuclear estadounidense, es decir, padre, madre, hijo, hija, que se van a mudar a una casa preciosa, Majo, 2 pisos, jardín, más cuartos de los que pueden habitar. Pero, siempre hay un pero. Y uno piensa, quizás la gente inmobiliaria no les advirtió que en ese hogar hay algo, hay alguien, y ese algo, ese alguien es esa presencia. Pero el giro, lo interesante que hace Soderbergh en esta película es que el punto de vista que vamos a ver siempre es el del fantasma, del espíritu de la presencia. Es decir, de alguna manera nosotros espectadores vamos a convertirnos en esa presencia.
A grandes encanta rasgos, la idea. esto parece una película de terror y tiene momentos de terror, pero yo debo decir que es más bien un drama familiar. Mira. Porque la presencia no va a intentar, digamos, asustarlos o rezarlos, sino que va a estar ahí flotando como una cámara que recorre el espacio en una toma continua. Y atento a este término, porque hoy vamos a hablar ahora nomás de, no sé, casi que una propagación de esta técnica en donde Sí. se filma una escena larga y sin cortes. Presencia está compuesta de varias de estas escenas de tomas continuas y ahí se va generando un clima muy especial en la sala. Y la verdad que yo nunca había visto algo así, de nosotros ser, casi como ser en primera persona, ser un personaje más. Es una apuesta que para mí personalmente sale bien. Yo debo decir que no soy muy crítico con Soderbergh, que es un director que me gusta mucho. Incluso cuando sus películas no están tan buenas, le defiendo esa cosa de cambiar, de probar. Y en este caso de probar algo que realmente parecía que no iba a funcionar y funcionó. Sí, como decíamos el otro día, tiene una amplitud térmica. Claro. Una amplitud de las Hizo cosas que puede dos dirigir. películas sobre el Che Guevara, una película, vos habías dicho la otra vez, de los Panama Papers con Meryl Streep. Sí. Y en este caso hizo esta historia de un espíritu que acecha, o más bien curiosea a una familia. Es casi como ser un voyeur. Y el cine a veces tiene algo de eso, ¿no? Una cámara que se mete en un espacio, acá la cámara se mueve justamente. Y ponerte en el fantasma. punto de vista de cómo será ver desde el lugar de una presencia. Esa idea de estar en un tiempo y no tiempo, de no saber. ¿La voy a ver? No. No la vas a ver y no sé estar. Pero debo decir que quienes No saben los la. televidentes de este programa. No, eso es cierto. Quienes la vimos creo en esa función. No, capaz que le doy una oportunidad. Bueno, en ese caso, y nosotros sabemos que abogamos por la sala de cine, es una película que pide inmersión. Así que si no llegan a agarrarla en El sala. cine me da más miedo todavía. Si no llegan a agarrarla en sala en sus casas, alejen el teléfono, apaguen las luces y déjense llevar por esta idea de ser el fantasma en presencia. Muy bien. Antes de pasar a la serie del momento, vamos a hablar de adolescencia. Mucha gente está hablando de esta nueva serie de Netflix. Vamos a hablar de una rareza que encontraste en Movie, Sí. en la plataforma Movie. Así es, Movie con Un B hallazgo. largas, como podemos decir. Vamos a hablar de Pepe, que ya en sí me parece un gran título. Y tengo que hacer un poquito de memoria. Recordemos que el año pasado hablamos de un documental de Mati Diop llamado Dahomey. Sí. Un documental que era narrado por una estatua. Esa era la premisa del documental ganador de la Berlinale. En este caso también tenemos una película celebrada en la Berlinale que está narrada por Pepe. ¿Y quién es Pepe? Pepe Majo era un hipopótamo de Pablo Escobar que fue asesinado. No. Esto no es un spoiler, es el punto de partida de esta película. Un hipopótamo, Pepe, él de alguna forma se escapa de la hacienda donde Pablo Escobar llegó a llevar un montón de hipopótamos de África y que de hecho después se convirtieron en un problema en Colombia. Pepe es asesinado y de alguna forma la película va a revivir su espíritu y vamos a recorrer un poco, y acá me estoy guardando unas palabras porque es un poco indescriptible, es una especie de documental, ficción. Que tiene que ver con presencia también. Que tiene que ver con presencia, ¿por qué no? En donde vamos a ver justamente el camino de Pepe, pero de alguna manera también recorrer Colombia, África, entender un poco esta propuesta del director Nelson Carlos de los Santos, un director dominicano, que la verdad se va a divertir muchísimo con esto. Va a mezclar formatos, va a meter humor. Eso que estamos escuchando, digamos, es la voz en Esa es la primera voz de persona Pepe. de Pepe, del hipopótamo. Así es, que habla un idioma irreconocible, esa es la voz de Pepe. Vamos a conocer a los antepasados de Pepe. Vamos a entender también un poco qué significó el fenómeno de los hipopótamos de Pablo Escobar en Colombia. Eso me encanta. Pero sobre todo, digamos, debajo del texto, dentro del subtexto, vamos a encontrarnos de alguna forma un recitado o, ¿por qué no?, una especie de análisis de Latinoamérica. Esa es como un poco la propuesta que hace Nelson Carlos Muy de los bueno. Santos, es contarnos a través de Pepe algo más sobre nuestro continente. Muy bien. Y lo podemos encontrar en la plataforma Movie. La plataforma Movie, con Vela. y la clave en el caso de esta película de Pepe es dejarse llevar por el espíritu lúdico que propone. Muy bien, un experimento, me gustó mucho. Bueno, y ahora sí, pasemos a hablar de adolescencia. Creo que parecido a Bebé Reno, no sé si... Pero la verdad que es un fenómeno, es una serie que vale mucho la pena. Yo no puedo apurarme y decirle serie del año, que ya también estuve escuchando. Para mí hay episodios mejores que otros. El episodio tercero es como el que se dice que es el mejor. Sí. También es un poco el que baja las revoluciones. El cuarto, sin avisar, es un poco en el que, digamos, se divide como de Wire, la serie de Wire. Vamos primero a ver qué pasa en la policía, después en la escuela, después con el niño y después en la familia. Esa es un poco como la división.
también lo que tiene este elemento de ser miniserie es que muchos ya la han maratoneado y ya la han terminado. Sí, claro, por eso también la estamos hablando así. Yo creo que es muy... Yo fui hasta el segundo capítulo, todavía no la terminé. Vos llegaste a la escuela. Lo que me pasa de advertencia es, no es una serie para mirar de noche antes de dormirse porque es bastante inquietante. A los que son padres es una preocupación tremenda esto porque y creo que el cine no tiene por qué ser útil, las series menos, pero es muy útil en este momento hablar de adolescencia, hablar de bullying, hablar de esta clase de niños. El actor es increíble, Sí, el chiquito, digamos. Es increíble. Y dicen que no tomó, ayer hablábamos de que no tomó casi clases de teatro. Así es su primer gran trabajo. Owen es el nombre del actor y es, la verdad, fenomenal. Él además tiene, en ese episodio tercero, la chance de lucirse por completo. En los primeros es un elenco muy, digamos, muy diverso. Entran policías, entran abogados. Lo bromeábamos fuera del aire, también son los policías, nos decía nuestra amiga. Mica Domínguez. Mica Domínguez son los policías más efectivos que van a ver a la hora de hacer el trámite justamente de ingresar a un acusado a una comisaría. Porque además al ser plano secuencia todo va pasando a tiempo real y uno dice, bueno, qué rápido resolvieron esto. Pero de todas maneras eso hace que te vayas llevando y que te den ganas de seguir viendo. Y la angustia del adolescente a mí me la transmitió un montón y mucha gente me dijo, bueno, que lloró abundante con el tercer capítulo. Así que hago esta salvedad porque al igual que algunas otras, depende de la hora que se la mire, uno queda un poco alterado. Yo quiero destacar también la actuación de ese actor, Stephen Graham, que lo hemos visto casi siempre como un actor secundario en películas y series británicas. Por ejemplo, él actuaba al lado de Jason Statham en aquella película de Guy Ritchie, de Cerdos y Diamantes, Snatch. Entonces creo que ha hecho un ascenso bastante interesante y ahora parece que Netflix se lo va a quedar y lo va a tener para un buen rato. Sí, otra cosa que me han comentado mucho es el uso de redes sociales, la sexualidad, las fotografías, todo esto entre los adolescentes termina siendo muy bueno es duro de ver para padres, pero termina siendo muy bueno para poner sobre la mesa como la nueva sexualidad, digamos, de los adolescentes. Así es. La no sexualidad real, ¿no? Y ese vínculo con lo online, y es cierto, también se ha generado una gran variedad de conversaciones en torno a la psicología que hay alrededor de la serie. Y en ese sentido, son muchas conversaciones de parte de psicólogos, de crianzas, de adolescentes, alrededor de este fenómeno que se llama adolescencia, que son 4 episodios de alrededor de 1 hora y que ya se puede ver en Netflix. Muy bien. Y para terminar, tenemos un adelanto de una novedad de la que venimos hablando. Es como que hace tiempo que estamos hablando del Eternauta, que se filmó, que se terminó de filmar, y seguimos esperándola, pero ahora hay fecha de estreno. Parecemos embajadores de la N Roja, pero es simplemente uno de los estrenos más esperados en Latinoamérica. Estamos hablando de El Eternauta, que va a llegar a nuestras pantallas, a las de todo el mundo en realidad, a fines de abril, el 29 o el 30, ahora me decís, 30 de abril. Bueno, serie basada en la novela gráfica argentina, con Ricardo Darín como protagonista, también con Sara Troncoso. Y tenemos un avance que ya salió hace un tiempito, pero que no habíamos visto, así que vamos a ver justamente para dejar marzo y entrar en abril, el mes de El Eternauta. Veámoslo. 30 de abril entonces en Netflix el estreno de esta serie El Eternauta. César Troncoso, nos habíamos olvidado. Sí, con una gran participación en el avance. Van a ser 6 episodios de 40 minutos, dirigidos en este caso por Bruno Estañaro, el creador de Ocupas, también codirector de Pisa Birra Faso, junto a Israel Adrián Caetano. Y bueno, ahí los tenemos a Darín, a Troncoso y esta nieve que llega como una pandemia y que cubre todo Buenos Aires. Yo estoy un poco harto de las historias del fin del mundo, de las historias distópicas, pero para El Eternauta estoy más que preparado y la espero con muchas ansias. Obviamente. Tengo rapidito, nos vamos a la pausa, pero ¿te gusta Montevideo? ¿Amás Montevideo? Me encanta Montevideo. Sí, yo creo que sí. Cada vez lo quiero más. Esa es la pregunta que flota en todo el documental del que vamos a hablar a la vuelta de la pausa. Montevideo inolvidable, conversamos con Alfredo Guerra. Pablo Storico, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Segundo bloque
fue el Corre Cámara del día de hoy y esta semana se estrenó el documental Montevideo Inolvidable, dirigido por Alfredo Guerra, a quien invitamos a conversar. Bienvenido, Alfred. Ya Muchas un gracias. amigo de esta casa. Es verdad. Dibujante, algunos lo van a conocer por el proyecto Guerra Intendente, pasaje por la Facultad de Arquitectura, alguna gente te conoce por el mundo audiovisual también como director de arte. ¿Y cómo fue esto? ¿Por qué llegaste a querer hacer esta película? Muchas vidas en una, ¿no? Sí, Como nos ocurre sí. conforme va pasando el tiempo. Como Montevideo también. Como las ciudades, ¿no? Cómo se va acumulando las capas de los que van viniendo antes que nosotros, de lo que hacemos nosotros. La película al principio era un registro, hace 3 años y medio te voy a contar. Fue un registro de entrevistas a personas que tienen que ver con el hacer de la ciudad y les hacíamos un par de preguntas fundamentales. Una era qué es el patrimonio para ellos y la otra por qué es tan difícil cuidar el patrimonio arquitectónico de Montevideo. Y cuando editamos esas entrevistas nos dimos cuenta que teníamos el germen de algo más que una simple sucesión de entrevistas y empezamos a guionar. Ahí el equipo empezó a ampliarse, yo arranqué con Laura Gutman como productora, que arranqué y terminé. Y en un momento invitamos a Javier Palleiro, Sí. quien lo tenés muy presente también, Sí. por su actividad cinematográfica. Él me ayudó a co-guionar. Él y Rodrigo Lavella, que es el que me ayudó con todo el mundo de la realización, porque tengo que decir, si bien trabajé muchos años en audiovisual, desde el lugar de director de arte, como bien lo contabas, hay ciertas expertise que yo no tengo. Escribir un guión, realizar... Dirigir a la hora del montaje. Bueno, exactamente. Dirigir el montaje, eso aparte. Pero bueno, con Javier y con Rodrigo empezamos a ver cómo crear un arco narrativo, cómo... Y ahí me imagino que fue que entró tu vida, digamos. Tu vida, ahí- tu historia con Montevideo, que está cruzada, Bueno, es que parte del hilo conductor, O sea, es que en mi plan no estaba eso. me imagino. Que siempre es lo más difícil, ponerse a uno de tal manera. Uno siempre está... Pero es lindo eso. ¿Vos decís? Porque uno no lo toma en esta película como, ay, se puso en primer plano, sino como la vivencia de la ciudad a través tuyo. De hecho, me parece muy interesante la ida a otras ciudades en las que vos mismo viviste. Muy raro también, porque Bulgaria, por ejemplo, aparece. Realizamos otro programa para contarte todo eso. Claro, pero no está mal, porque son las ciudades en las que vos viviste y ver cómo conservan el patrimonio ellos Exacto. también. Y sobre todo el ponerte vos como persona en la película, le haces el guiño al espectador de poder asumir mi lugar, ¿no? Porque de lo que tratamos de hablar es no solo del patrimonio construido, sino de la memoria que eso representa y de cómo la vamos perdiendo. Y a mí una de las cosas que más me preocupa es, por ejemplo, estas vidas larguísimas que tienen los humanos ahora, pero que muchas veces terminan con unos últimos años donde esas personas que viven mucho van perdiendo la memoria o tienen problemas con el Alzheimer. Es tremendo eso. ¿Qué vida es vivir sin memoria, no? ¿Y qué sociedad es, cómo mantenés una sociedad sin la memoria de los que vinieron atrás? Entonces, Estamos viendo algunas imágenes, debo reconocer que la belleza de ciertas tomas hechas con dron, los drones vinieron a cambiarnos, ¿no? En parte de la vida, pero en cuestiones arquitectónicas es... de que de otra forma no tendrías acceso, por ejemplo. Sí, por ejemplo, hablábamos recién fuera de cámaras de la cúpula de uno de los edificios que aparece, claro, yo nunca la vi así, porque No se nunca ve. pude ir tan arriba. Desde la calle no se ve. El dron te ayuda muchísimo a inmiscuirte en los detalles. Esa, por ejemplo, que estamos viendo ahora, es la ex Facultad de Humanidades, el ex Hotel Nacional, ahí en la punta de Ciudad Vieja, que mucha gente no sabe que además de estar construida, es un edificio de 4 niveles y basamento, en torno a un gran patio central. En el medio del patio central hay otro edificio de 4 niveles, conectado al anillo, digamos, exterior, todo por escalinata. Es un disparate de edificio, es una de las joyas que tenemos abandonada, Sí. descuidada. Creo que una de las cosas para las que sirve esta película es como para un poco enjuagarse los ojos y decir, mira, descubrir ciertos lugares que vemos o por los que pasamos habitualmente, pero no los vemos. Volviendo al tema, sí, totalmente. Volviendo al tema de que patrimonio es memoria, también intentamos tener como una pata pedagógica, le diría, o educativa.
a eso iba ahí. Que nos parece fundamental, ¿viste? Porque el asunto de dar por hecho la ciudad y todo lo que vas viendo, cuando lo mirás, ¿no? Cuando lo mirás. Pero si lo mirás, no tenés muchas herramientas para identificar el Art Deco, el Art Nouveau, el historicismo, una casa de la arquitectura moderna, que es algo de los años 40. Hicimos una pequeña historia de la ciudad, aprovechando que además estamos cumpliendo los 300 años. Una breve historia de los estilos que hay en Montevideo. También para darnos cuenta de qué es lo que se está perdiendo, ¿no? Que no es cualquier cosa que se está demoliendo en mansalva, sino que son estilos muy particulares que algunos ni siquiera abundan en el resto del mundo. Para eso se necesita información. Es como una película se ve mejor si te cuentan cosas, un show se ve mejor si sabes un poquito más de música, y con la arquitectura pasa parecido. Y en ese sentido yo conecto esto de ponerte vos, porque la charla con tu madre es un hallazgo total, porque también vas un poco a, bueno, vos paseabas por la ciudad, o sea, a que alguien te tiene que haber mostrado, y eso me parece como una invitación a hagamos esto con nuevas generaciones. Ahora se dice lleven a los niños al cine para que no pierdan. Bueno, llévenlos a pasear y a mirar también para arriba. Sí, lo uno con lo que venía diciendo de la educación, ¿no? Ahí tengo esperanza en las nuevas generaciones, así como han logrado llamarnos la atención a los adultos sobre no tirar basura en la calle, no fumar en espacios cerrados, levantar la caca del perro. Bueno, lo mismo podríamos pensar que pueden llegar a tener otra relación con la ciudad y con lo que tienen construido. La escena con mi madre, te puedo asegurar que fue la entrevista más difícil, la que me puso más nervioso. Para la producción de la película hicimos casi 40 entrevistas. Con ella fue la más difícil, pero mirá, lo que te voy a contar es fuerte porque mi madre se murió hace nada, hace un mes y poco. Oh. Llegó a verla terminada la película. ¡Qué bien! Hicimos una función para amigos el año pasado y ella recibió una ovación, porque la gente la amó. Sí, pero es que termina diciendo alguna de las cosas más importantes de la película. Fuera de la academia, o sea, la verdad se olvidaron sí. del arte. Se olvidaron del arte. Y aparte nosotros le sacamos mucho jugo a ciertas cosas que dijo. Pero lo interesante es eso, que ella me puso la semilla y es lo que nosotros podemos hacer con los niños, de verdad. Porque después se te vuelve natural si a vos, cuando sos niño, ir a pasear implica ir a observar. Mirar. Mirar, exacto. La reja, el jardín, qué florece en qué estación. Parece banal, parece obvio, pero bueno, si lo haces, así como también el niño se acostumbra a un ambiente violento y brutal, bueno, imagínate cuando al niño le vas mostrando la belleza. También exacto. Es un aprendizaje. Y la belleza es otro gran tema de la película, sí. Me parece, ¿no? Sin duda. La belleza en absoluto, la belleza cuando se pierde, porque hay discusiones gigantescas en los términos de la estética, hasta de la ética, de la filosofía, de lo que es, si existe la belleza absoluta. La belleza obviamente que cambia con el tiempo y cambia con el espacio, cambia con la cultura. Pero después sí podemos hablar de que hay cosas que hacen a una ciudad bella que están estudiadas. Por ejemplo, cierta armonía, ciertas proporciones, ciertas alturas, la combinación de estilos, la combinación de actividades en un mismo barrio, que en un momento te acordarás que en el siglo XX triunfó la idea del movimiento moderno en arquitectura, de que había una parte de la ciudad para dormir, otra para trabajar, otra para... Y en realidad eso no resultó. Lo que a la gente, a lo que nos gusta es que bajar a la calle y que ahí esté todo pasando, ¿no? Claro. Que pase todo en un mismo lugar. Una parte importante también de la película es el rol del Estado. En la preservación, o sea, qué debería de pasar, pero también en leyes que ya existen como la de vivienda promovida, que está buenísimo como hablar de eso, que es como que se comenta, pero no se dice demasiado sobre qué pasa con la vivienda social que no terminó siendo vivienda social, que atrae inversores, pero que la gente que tiene que acceder a esa vivienda no es la que accede y hasta se menciona, bueno, puede ser hasta el lavado de dinero. Correcto, es una discusión que también era un tema, cómo insertar eso en la peli y no volverla un embole, ¿no? Vamos a hablar, porque son temas legales, son temas fuertes, son temas complejos. Creo que pasamos el examen y logramos poner a esa ley en un lugar, por lo menos de preguntarnos informar acerca de ella y después preguntarnos si es el instrumento
más adecuado en este momento. O por lo menos, que también se deja ver en la película, ¿qué pasaría si todas esas exoneraciones fiscales se aplicasen también para la recuperación patrimonial? Claro. ¿Por Sí, qué? hay buenas informaciones sobre, por ejemplo, la escala del 1 al 4 en el que se mide una casa. Bueno, si alguien le puso 2 a esa casa, se puede derribar muy fácilmente. Para terminar, ¿qué aprendiste vos? Que desde Guerra Intendente venimos escuchándote hablar. Sos una... El otro día en la radio me decían que después de Arana sos la persona que más ha hablado del tema. Es un elogiazo, te digo. Es un montón. Es un montonazo. Pero, ¿qué aprendiste vos haciendo esta película? Bueno, que ya no tuvieras presente. Aprendí o confirmé lo lindo que es trabajar en equipo. Y por eso que te decía hace un ratito de que yo siento que cada uno de los que hizo parte del equipo sabía más de su métier que yo. Entonces aprendí mucho de cada una de esas cosas, ¿no? De cómo editar, de cómo guionar, de cómo realizar. ¿Y algo que te haya dicho un entrevistado? Que te haya hecho cambiar una... Sí. La verdad que me regalaron frases Hay una frase buenísima. Impresionantes. Una es tuya ¿Cuál que te dice, gusta? una historia tan rica merecería un presente mejor. Y la otra es que es como que todos los edificios son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Laura Alemán. Tremenda frase. Laura Alemán, que además escribió para Brecha un artículo que salió hoy, no sé si se puede decir, ya lo dije, que se los recomiendo, una preciosidad acerca de la peli. Ella participa y ella dice esa frase. Y después hay otra frase del abogado Alberto Quintela, que fue, entre otras cosas, director de patrimonio en un periodo, que dice, no heredamos todo lo que queremos ni queremos todo lo que heredamos. Que me pareció que daba en el... Porque él habla mucho de cómo las cosas ocurren a nivel legal y a nivel del mundo político si la sociedad está atrás demandándolo. Por lo general no te van a regalar una ley si no hay la gente ahí pidiéndola o la sociedad ya adelantada acerca de eso. Entonces me gusta mucho esa frase. Bien, sí, creo que nos tenemos que pedir, creo que es una gran carta de amor a Montevideo. Antes de la pausa decía, una de las preguntas más importantes es el final, a ver, si les gusta Montevideo, y lo que van contestando es esta emoción. Sí, a mí me puso la piel de gallina. Hasta ahora, cada vez que la miro. Sí, Majo, es eso, también podríamos decir que esta peli es un homenaje a la ciudad de Montevideo. Sí. Yo la vivo cada sustitución, cada desaparición con dolor físico, debo admitir. Sí, hay escenas que es una sensibilidad. Nos conmueven muchas cosas, pero una sensibilidad es que te pueda conmover, que algunas cosas de la película, de algunas casas que se tiran abajo, es como que... Te da dolor, ¿eh? Te duele. Bueno, hablamos de Montevideo Inolvidable, este documental que ya se puede ver, entre otras salas, en Cinemateca. Alfredo Guerra, felicitaciones. Muchas gracias. Nos vemos la próxima y nos vamos a la tanda. De la vuelta tenemos un homenaje a Antonio Gasalla en el cine. Ya volvemos. Último bloque del Corre Cámara del día de hoy y como les comentaba antes, vamos a hacer un pequeño homenaje a Antonio Gasalla. Mucho se habló esta semana por su fallecimiento de los 84 años de esta figura enorme, transgresora, vanguardista de la televisión rioplatense, pero no se habló tanto de Gasalla en el cine, así que a eso nos vamos a abocar. Vamos a ver 3 escenas, no como solemos hacer, ver una escena. Vamos a arrancar por una en el que hay un jovencísimo Antonio Gasalla. Les va a llamar la atención lo joven que está, porque es la película La Tregua, basada en la novela de Benedetti, una película de 1974 de Sergio Renán, en la que aparece, por ejemplo, Ana María Picchio, y Antonio Gasalla es uno de los empleados públicos de la oficina de la novela. Mirá. Te quedan perfectos. ¿Por qué no los usás siempre, esos anteojos? Cuando salís del trabajo, ¿también los usás en la calle? 406/6 del 7 al 14 de junio, 237.000 pesos. ...425/9 del 15 al 22 de agosto... ...113.000 pesos. Santini. Santini. ¡Santini!
Estaba distraído. No, si ya me di cuenta. Dígame, Santeri, ¿está seguro que a un tipo tan fino como usted le puede gustar un trabajo como este? ¿Un trabajo que no le interesa? Pero si me interesa. Claro que este trabajo me interesa. No, a mí me parece que a usted este asunto de la claustrofobia no lo deja concentrarse. Sí. Me dijo Sierra que usted sabe mucho de signo del zodíaco. ¿Por qué no se dedica a eso? Podría tener su espacio en una revista. Me distraje un momento. Eso le puede pasar a cualquiera. No quiere decir que yo sea un inútil. No, nadie dijo que usted sea un inútil. Lo que me parece es que su trabajo mucho no le gusta. Claro. A lo mejor a usted le gustaría otra cosa. ¿Por qué me cargan? ¿Por qué? ¿A ustedes les gusta esta vida? ¿Ustedes están contentos con esta rutina? ¿No se imaginan nunca que uno podría estar en otra parte? ¿Viviendo otra vida? ¿Haciendo algo mejor que copiar números inútiles en papeles que nadie lee? ¡Idiotas! ¿A ustedes no les gustaría ser millonarios? ¿O artistas? ¿O hermosos? ¿Ustedes están contentos con esta vida miserable? ¿Qué pasa, Santini? ¿Por qué grita? Perdón, señor. Me distraje No, y la se me culpa la cargó. tengo yo, che. Lo empecé a cargar. Perdóname, Santini. Va. Ahora sí se tranquilizan, che. Y trabajan un poco para variar. Sí, cómo no. Lo veíamos a Antonio Gasalla en esta película de 1974, muy vinculada a Uruguay por Benedetti, de Sergio Renán. Y vamos a ir a otra mucho más acá en el tiempo, una película de 2010 de Daniel Burman, el mismo del Abrazo Partido, en el que es una gran película que está protagonizada por Antonio Gasalla y Graciela Borges, que eran amigos en la vida real y que el director los toma y los pone a actuar de hermanos, unos hermanos con un vínculo medio tóxico y medio amoroso también. Toda la película es el vínculo entre ellos dos. Vamos a ver una escena en la que van juntos a una fiesta en una embajada, esperando encontrar a Mirta Legrand en esa fiesta, porque también hay un tema de pobreza y un poco cholulo los dos, y ver lo que pasa toda esa noche. Míralo. Ay, ¿qué quiso decir? No entendí bien. Perdón. Susana, ¿vamos? ¿La señora es su señora? No, mi hermana. Sí. Bueno. Bueno. Que esté bien, ojalá nos veamos. No me empujes, sos impresentable. Mirá todo eso colgado, no sabes llevar ni un traje, no salgo más con vos. ¿Quién habrá sido esa actriz que se fue recién? ¿La rubia? Sí. No sé, la verdad que no la conocí. Entonces no debe ser muy famosa si no la conocemos nosotros. ¿Qué estás haciendo? Estos son de queso, ¿no? No, estos son langostinos con salsa inglesa. No. Prueba uno. Déjame de allá. Espera un minutito. Nos van a ver robando. No, ¿qué importa? Si nadie nos conoce igual. ¿Llevaste bastante? Sí. Sí, lo que no llevé son de estos, pero estos dos. Y esto, qué lindo. Mira, Dale, vamos. tiene una florcita dentro. Apurate, vamos. Bueno. Perdón. No veo la hora de llegar a casa porque me estoy cagando. Ah, qué ordinaria. No hay duda. La verdadera Mirta es la de la tele. Qué desparpajo, increíble. Mira cómo lleva las joyas. Se las regaló el marido. Y todavía lo ama. Por eso la lleva tan bien. ¿Te acordás cuando le hicieron un sabotaje o un atentado que le cortaron la luz del programa? Ay, me acuerdo y se me pone la piel de gallina. Lo siguió como una heroína, me acuerdo, con velas, con luz de velas. Lo que no entiendo es si se había cortado la luz, ¿cómo el programa seguía saliendo al aire? No, porque unos técnicos, hijos de puta, le hicieron un sabotaje, le cortaron la luz de la mesa. ¿Entendés? Por un problema sindical. Pero a ella, sindical, el problema. Si es una mujer tan generosa, parece que a una mucama le regaló un anillo de brillantes para el cumpleaños. Qué santa.
punta, ¿no? Mire qué lindo el taller que tengo puesto. Su taller falda y flor en gasa facetada. Imprimé en tonos ámbar, gris y violeta. Color lavanda, ese saco de lino en tono lavanda. Ahí está, muy bien. ¿Oí los ruidos? Muy lindo, tiene unas alforjitas No. acá para que así de ¿Los oís? miren la falda, qué bonita es, preciosa. El género es lindísimo, es gasa, Y arriba es lindo, me encanta esta combinación de texturas. No. Agarra un vaso, vení, dale. No, Anda, Susana, no. anda. Igual que la falda, en tono lavanda. Qué lindo este color, ¿no es? Dale, dale, los ruidos. Trae el vaso, que si no, no escuchas nada. Ponelo, ponelo. Los ruidos, escuchá. No escucho un pomo, Susana. ¿Qué sos moderno ahora que decís pomo? ¿Rejuveneciste? Si sos tan joven, ¿por qué no escuchás bien? Y no escucho nada. Pareces un nene así. Me haces acordar cuando espiabas a mamá. Yo no espiaba, mamá. Sí, sí, porque la viste espiando a papá, sí, mirando por la cerradura del consultorio. Y no le dijiste nada, eso se llama espiar, Marcos. No podías estar sin saber lo que hacía mamá y ella no podía estar sin saber qué hacía papá, ¿te acordás? Escuchá, escuchá. Hay alguien, una mujer que discute. Discuten por plata. Él le pregunta qué pasó con la plata que sobró de la venta de la casa de mamá. Y ella le dice, en esta casa los business los hago yo. De eso no escucho nada. Lo que escucho es el torno de papá. Él sí era un artista. Me acuerdo que me hacía muñequitos con la pastina que torneaba. A mi papá nunca me hacía regalos. Porque ya eras grande. Tu época de muñequitos ya había pasado, Marcos. ¿Escuchás el chiflido ahora? No, ningún chiflido, Marcos. Ningún chiflido. Sigo escuchando el torno. Sí, lo escucho. Es el chiflido de la pava. Cuando hervía, mamá la dejaba hervir un rato largo porque sabía que a mí me gustaba escucharlo. Después me hacía un té con leche. A mí ese chiflido me enfermaba. Ahí están hablando otra vez. El de tanto que tomaba té, tanto té, se hacía pis encima hasta los 11 años. Y ella rogaba para que la madre no se enterara que había perdido la virginidad a los 12 años. A ver, con el hijo de la mucama. Yo no escucho nada. Se cortó la comunicación. Nos perdimos el final. Yo no me perdí nada. Enorme Graciela Borges también en la escena de esta película, en toda esta película que hacen de hermanos con Antonio Gasalla, una película de 2010 del argentino Daniel Burman. Y obviamente tenemos que terminar con Esperando la carroza, donde empezó todo, donde empezó el personaje de Mamá Cora, que originalmente iba a ser para Nini Marshall, pero Alejandro Doria dijo, no, es demasiado famosa, necesitamos algo distinto, y finalmente Gasalla fue quien la representó y así arrancó el personaje de Mamá Cora, que después siguió hasta en el programa de Susana Jiménez y en tantos lados más, además de su propio programa de televisión. Vamos a ver una escena en la que terminan apareciendo todos los que después conocemos: China Zorrilla, Brandoni, Betiana Blum, Juan Manuel Tenuta. Esta película de 1985. Vamos a ver la escena en la que ella, casi al comienzo de la película, se pierde en su propio barrio y todo lo que pasa en esa familia. Mírala. Estaba diciendo... Colectivo. ¿Usted a dónde va? ¿A dónde quiere ir? A lo de la Emilia. Queda por la avenida, ¿cómo era? Es lejos, ¿eh? Algún día yo también voy a exigir. Ya van a ver, voy a exigir. Esta es la casa de Sergio. A ver, a ver.
Mamá Cora, venga. ¿A mí? Sí, sí, a usted. Venga. Ay, mira, justo hoy estaba pensando en vos. ¿Viste? Creer o reventar. Cuidado los autos, mamá Cora. Hablando de el burro se asoma. Justo hoy pensaba en el matambre de tu mamá. Dominga, ¿qué te iba a decir? ¿Sabe que me olvidé? ¿Cómo estoy de la cabeza? Me olvidé lo que te venía a decir. Yo la llamé, mamá Cora. ¿A quién? ¿A usted? Ay, no me di cuenta. Hoy después del almuerzo me la había llevado a dar una vuelta en el auto. Tomar un poco de aire le va a venir bien, pobrecita, ¿no? Lo que le vendría bien es que te la llevaras a vivir un tiempo a tu casa. Ay, no, pobre, se aburriría como una ostra. No estamos nunca en casa. Antonio se pasa el día en la financiera y yo no dejo pasar un día sin ir a casa de mamá. Además, te confieso, yo tengo muy poca paciencia con los viejos. ¿Mamá? Para serte franca, si Antonio llevara a casa a la viejecita, mamá tendría un ataque terrible de celos. Creo que eso la mataría, mamita. Mami, ¿puedo ir a la... ¿Y en tu casa, Sergio? Aquí no hay sitio. Ya lo discutimos con Susana. Aquí es imposible. No hay sitio. Antonio, mamá cumplió años la semana pasada. Puta, se me pasó. Podías haberme avisado vos también. Tuviste mal, Jorge. Y viendo esta escena de Esperando la carroza del 85, terminamos este mini homenaje a Antonio Gasalla, esta película de la que ha salido de todo, memes, frases, qué miseria, 3 empanadas. El otro día alguien me decía, viene de ahí, sí, viene de esta película de Brandoni, que va a comerle las últimas empanadas que le queda a la otra familia. Así terminamos este homenaje y también el programa del día de hoy. Cerramos el Correcámara, nos reencontramos el próximo sábado, sino el lunes en la repetición. Hasta la próxima.